doctor Miguel Surún para tratar el tema de este fiscal que pedía Rolex, Mercedes-Benz y una cantidad de sorpresas para el resto de la audiencia. Doctor, bienvenido a Una Nueva Mañana. Buenos días, que el Señor los bendiga, a Colombina, Amén. Nelson, a mi hermano Freddy Aguas Vivas y a la señorita Alba, quienes le dan brillo a este programa. Alba y Amel y yo, ¿verdad? A ustedes dos, Le damos obviamente, porque no hay cosa más fea y desagradable que un hombre. Tú sabes que Colombina así me decía una amiga de mami en mi campo. Así es que, Surún, qué placer tenerte con nosotros. Nelson tiene la primera pregunta. Sí, doctor, hablando de brillo, este hombre me recuerda en Moana el que le gustaba mucho el oro, porque él le pidió un Rolex y luego le pide Mercedes-Benz y le pide $250,000. No sé si él pensaba que tenía Santa Claus al frente, pero la actitud, el gesto, la insensatez, la corrupción, habla de un patrón, de un esquema, es algo natural, es normal que esto ocurra en la fiscalía, es algo fortuito. ¿Cuál es su opinión? Mira, en primer lugar es un hecho grave, porque afecta directamente no a cualquier persona, no a cualquier funcionario del Ministerio Público. Estamos hablando de un investigador que está a cargo de casos de relevancia, investigador fiscal, que es quien hace las primeras recomendaciones, en primer lugar, de congelamiento de pasivos, en segundo lugar, de apresamientos, sometimientos y, lo más importante, de acuerdos de delación y de criterios de oportunidad. Él no es quien toma la última decisión, pero en sus funciones tiene la facultad de hacer las recomendaciones del lugar. Y según el planteamiento fáctico tanto de la solicitud de medida de coerción como de la orden de arresto, él estaba traficando con las decisiones en función del dinero que le pagaban, entregaba determinados beneficios a los casos, por lo menos al caso que más ha herido la sensibilidad de esta sociedad. ¿Pero qué era lo que prometía? ¿Por qué pedía tanto? ¿Actuaba solo? Esa es la pregunta clave, Colombia. Miren, Actuaba yo soy solo. dura haciendo preguntas. ¿Qué incluía un Rolex, un Mercedes-Benz y $250,000? ¿Lo iba a sacar del caso? ¿Le iba a otra identidad? ¿Lo iba a sacar del país? 25 millones de como pesos. muy bien como estuvimos estableciendo, es la persona quien recomienda determinados acuerdos que otorgan privilegios procesales, tanto desde la perspectiva de que tú no serás sometido, como desde la perspectiva de que si tú admites los hechos, se te va a aplicar un criterio de oportunidad y tú no vas a ser condenado, o que la condena que tú recibas puede ser muy leve, prácticamente insignificante en función del delito cometido. Eso precisamente es de lo que se trata. Según el relato fáctico, él estaba presionando al señor Roberto Canaán, uno de los principales responsables del desfalco por más de 43,000 millones de pesos de Senasa, que no es cualquier persona, era el armador, era la mano derecha del señor Santiago Jacín, era quien encabezaba el comité de compras y que estaba siendo presionado. Mira, según el relato fáctico, yo necesito que me pagues el dinero, porque en principio ya tú no fuiste ni siquiera sometido. Porque estamos hablando de una persona que, a la luz de lo que se hace constar en la solicitud del Ministerio Público en el desfalco de Senasa, esa persona era fundamental, pero no fue nunca sometida y figura como testigo. La calidad de testigo en un proceso tan grave como el de Senasa, a pesar de haber cometido y participado de manera protagónica en ese robo de 43,000 millones de pesos, tiene que tener consecuencias graves referentes a los acuerdos que el Ministerio Público puede estar pensando suscribir, aunque ya me confirmaron que no hay hasta la fecha ningún acuerdo suscrito, pero tiene que haber, en primer lugar, y ahí vamos a la pregunta que hizo magistralmente Colombina, tiene en primer lugar que haber una investigación exhaustiva y profunda. Esta sociedad lo amerita.
con la participación de la víctima. Nosotros somos víctimas en ese proceso. Y estoy hablando del proceso de Senasa porque el Roberto Canaán, que fue quien entregó los $10,000 dólares, quien es la supuesta víctima de extorsión y soborno, es el que arrasó en Senasa y que ni siquiera pisó un tribunal y a quien se le dijo que era un testigo estrella y que al parecer no había pagado, uno tiene que pensar, y entonces el fiscal que le otorgó ese privilegio, y estoy elucubrando, porque evidentemente si una persona entrega $10,000 y ostenta la calidad de testigo, pues evidentemente que hay una suerte de contrato. En consecuencia, y lo más importante, y vamos donde Colombina Alcántara, investigar en primer lugar a cuántos imputados le recibió dinero, especialmente del caso de Senasa. ¿Cuáles imputados recibieron trato preferencial? Si dentro de esos imputados que recibieron trato preferencial, como es el caso de los empresarios, si estuvieron esos 3 empresarios que en conjunto, a pesar de haber recibido 16,000 millones de pesos, están en su casa comiendo caliente, mientras los afectados están bajo tierra, en el caso de Senasa, en el de Falco, 16,000 millones de pesos se robaron esos empresarios. Hay que ver si eso también pagaron. Peor aún, si actuó solo en el Ministerio Público. Porque ¿a quién dejó afuera cuando cae? ¿A quién dejó afuera? Porque fíjate que yo veo... Qué dura soy yo. Dura. No me ha dicho a quién dejó afuera. No, esto lo tienen que determinar las investigaciones. No, pero combínalo con esta pregunta. Yo entiendo que el hecho de haber servido en este caso del fiscal como testigo y como anzuelo, ¿verdad? Como un gancho, le podría dar la categoría ya de un testigo especial, que dicen ellos que lo es, que un testigo especial, y además calificarlo para la negociación que se hace con el resto de los procesados. O sea, ¿podría este señor Canaán liberarse del proceso solo con denunciar al fiscal? Y eso le evitaría tener que denunciar a sus verdaderos cómplices. O sea, tú acabas de decir que se han manejado 16,000 millones y que este señor era testaferro de esa operación. Si él hace la denuncia contra el fiscal, ya no tendría que denunciar a los ASIN y compartes. Mire, en primer lugar, ya le estaba exento del proceso. Ya estaba exento. Exento, porque en materia procesal penal... Entonces, ¿qué estaba negociando él? ¿Por qué él tiene que dar $200,000 y un Mercedes? Pero que te lo acabo de decir, al parecer, él negoció es precisamente esa exención de responsabilidad penal, de la cual él es beneficiario. Y lo liberaron. ¿Cómo lo liberaron? El fiscal que lo liberó, eso es lo que uno tiene que lucrar, le estaba cobrando su cuarto. O sea, él no le cobró por adelantado, él le cobró después de que ya le había visto el resultado. Es lo que uno tiene que pensar, porque es lo lógico, es lo razonable. Ahora, hay un problema, y lo digo en materia procesal penal, un cuerpo en materia de imputados no puede ocupar 2 espacios a la vez. O usted es imputado o usted es testigo. Como él es testigo, eso quiere decir que él fue exento de toda responsabilidad. No, él ahora Surún es imputado, es testigo y es víctima. No, imputado nunca ha sido. Porque ese es el problema, ese señor nunca fue. Nunca lo imputaron. Porque fue un testigo privilegiado. ¿Cómo se llama ahora Estrella. en el Ministerio Público? Testigo estrella. Testigo estrella. No, pero tiene un nombre, delaciones premiadas. Pero que hay que ver, porque según las informaciones oficiales que tenemos, que nos han hecho llegar, no hay un solo acuerdo suscrito. Criterio de oportunidad. Tampoco, no lo hay. En consecuencia, en el caso del señor Roberto Canaán, al parecer, él recibió un trato privilegiado, otorgándose la calidad de testigo y por lo tanto liberándolo de sufrir el escarnio del sometimiento judicial a cambio de una suma de dinero que el señor Roberto Canaán no había pagado al fiscal investigador. Surún, dice Miguel... Eso es una suposición, porque nadie va a dar dinero por nada, ni nadie va a exigir dinero por nada. Miguel Román dice, al más chiquito lo agarran, Camacho y Berenice ¿para cuándo? Y yo, con ese comentario, dice Wilson Camacho, inaceptable cuando se refiere a lo que Aurelio hizo, lo calificó como repugnante, indignante e inaceptable. ¿Cuál es
según tu punto de vista, el tratamiento de cómo los procuradores Jenny y Camacho manejaron, porque esto fue, por supuesto, algo planeado para que caiga, ¿no? Una trampa. Mira, si hay una muestra fiel de la honestidad, de la integridad moral, tanto de la magistrada Jenny Berenice, como del magistrado Wilson Camacho, como de la magistrada Mirna Ortiz, es precisamente que inmediatamente determinan que uno de sus integrantes está incurriendo en actos de corrupción, de extorsión y soborno, sin importar las consecuencias, sin importar lo que vaya a afectar en cuanto a los demás casos, lo someten, siguen los procedimientos de rigor y lo someten a la acción de la justicia. Nosotros siempre hemos tenido una posición crítica referente a que no ha llegado la lucha de la corrupción lo suficientemente lejos para comenzar a actuar contra los peces gordos de este gobierno, contra quienes hay elementos suficientes de prueba. Pero hay que tener los pies sobre la tierra. Ningún ministerio público, ninguna procuradora ha llegado tan lejos como lo han hecho la magistrada Jenny, el magistrado Wilson Camacho y Mirna Ortiz. Dice Mirna Ortiz, a propósito de lo que usted dice, respondiendo quizá a una pregunta nuestra de qué va a pasar con los casos en que trabajó este muchacho, y ella dice que ningún fiscal trabaja solo, que no corren peligro porque es una actuación particular de parte de ese miembro. Mucha gente se ha preguntado que si él es uno de los fiscales que estaba trabajando precisamente en el caso Senasa, si ese caso se puede ir a pique, porque se podría cuestionar todos los trabajos que él hizo. Mira, yo admiro a la magistrada Mirna Ortiz, pero evidentemente de la perspectiva procesal, penal, jurisprudencial, doctrinal, claro que ese acto de corrupción y extorsión por parte de uno de los principales investigadores en el proceso de Senasa y en otros casos de corrupción, claro que tiene que afectar. Número uno, su legitimidad, su legalidad y hasta qué punto los acuerdos que puedan suscribirse en el pasado y los tratamientos privilegiados de algunos imputados pueda ser afectado y cuestionado como el hecho de que nosotros como víctimas estamos cuestionando todos los tratamientos privilegiados. Siempre lo hemos hecho, porque independientemente de que uno puede decir que han hecho un gran trabajo en cuanto a los corruptos que han perseguido, independientemente de eso, nadie nos quita nuestro derecho de no pensar como piensan los actuales integrantes del Ministerio Público. Disculpe, doctor, yo creo que hay una pregunta que, para que usted lo sepa, también parte de nuestra audiencia internacional. Yo quiero dar algunos detalles de cuál es el papel o el rol de Roberto Canán en este tema. Él está vinculado a la empresa Elidosa, punto central en las investigaciones sobre irregularidades de la contratación de servicios de transporte aéreo y ambulancias aéreas durante las gestiones del tema del caso Senasa. Canaán, a través de su vínculo empresarial, le fue señalado por haber obtenido contratos de exclusividad o adjudicaciones directas para el traslado de pacientes de alto costo afiliados al Seguro Nacional de Salud. La acusación principal en el caso de él se basa en que estos contratos no se realizaron bajo procesos competitivos de licitación, sino mediante acuerdos que favorecían a una sola estructura empresarial. Las auditorías y expedientes presentados sugieren que los precios pagados por el Estado para estos traslados aéreos estaban significativamente por encima del valor del mercado. Él claramente es un imputado. ¿Cómo diablo pasa de imputado a testigo, doctor? No, para la calidad de imputado te la otorga una acusación judicializada. ¿Y nadie lo ha acusado a él de nada? Hasta que no se somete a la acusación, no hay imputado. Recuérdate, el señor José Pablo Ortiz Giralde, que fue el armador del Falco de Senasa, es mencionado aproximadamente algunas 100 veces en el relato fáctico de la solicitud de medida de coerción contra Santiago Jacinto, como la persona que fue que le regaló la jipeta a través de Viamar. Llevaba las bolsas en efectivo. Llevaba el dinero en efectivo. Según él mismo ha admitido, entregó 1.400 millones de pesos para la campaña del presidente Luis Abinader a la reelección. Y a pesar de eso, él no es imputado.
porque ni siquiera fue sometido. Lo propio ocurre con el empresario Johnny Morales. Lo propio ocurre, por ejemplo, con el empresario Alfred Oscar Inver, que es el que representó a Del Este y quien es accionista de esa empresa en un 40% de las cuotas sociales, empresa que recibió 2.400 millones de pesos. Lo propio ocurre, por ejemplo, con el señor Joel Fernández, el hermano del superintendente, que representó a la empresa Farmacar y que tampoco ha sido sometido. Esa recibió 2.200 millones de pesos en los contratos. Entonces, ¿qué podría pasar ahora con Canaan al ver que era extorsionado por un fiscal? Obviamente es porque está involucrado en algo o hay algo que lo involucra. Entonces, con esta investigación no sería, porque está en el documento, está en el expediente, pero ¿qué pasaría ahora? ¿Se realizaría una investigación para acusarlo o no? Miren, nosotros somos partidarios que lo que ha acontecido con el ex magistrado o magistrado todavía, Aurelio Valdés, debe llamar a reflexión referente a el poder discrecional que tiene el Ministerio Público para suscribir supuestos acuerdos de delación. Y hasta qué punto la violación del artículo 377, que de manera clara y precisa consagra que ese beneficio solamente lo pueden tener aquellas personas acusadas de delitos de considerablemente menor gravedad, lo cual no ocurre en ninguno de los beneficiarios. Ninguno. Todos son coautores. Los tres empresarios de que se está hablando que van a devolver, por ejemplo, Eduardo Riz, lo que está pensando devolver de los 12.000 casi que se robó, lo que está pensando devolver es 1.200 porque él no tiene un chele. Entonces, ¿y dónde están esos cuartos, Calderón? Bueno, dicen que los tiene ocultos en la bolsa, los tiene ocultos en algunos socios del Este, que habría que preguntarle también a... Colombia te preguntó ahorita, ¿estaba solo este fiscal, boroneaba, repartía un poquito? ¿Brincó a alguien y por eso lo tiran para adelante? ¿Brincó a alguien? Bueno, de que brincó a alguien es muy difícil. Lo que yo sí sé es que la forma en que fue atrapado indica claramente que él no contaba con la participación y el apoyo de los titulares ni del DPCA, ni la Dirección de Persecución, ni la Procuraduría General de la República, que fueron quienes le tendieron la trampa para poder someterlo a la acción de la justicia con todos los elementos probatorios. Yo quiero hacer una pregunta reflexiva después de Yamel, para cerrar. Teníamos aquí la discusión sobre si este fiscal, que sabemos que ha sido partícipe de otras investigaciones millonarias de desfalco y de otros temas, si esto nos puede dar una pista de que tal vez esta no era la primera vez que este fiscal actúa de esa manera o pedía algún tipo de soborno. Pero también, por otro lado, hablamos de que una gente que está pidiendo un Rolex y un Mercedes de hoy para mañana, tal vez parece como un principiante, como una gente que no le han llegado 2 pesos juntos. ¿De qué lado tú eres? ¿Tú crees que es la primera vez que el fiscal hace esto o tú crees que esto ya viene pasando durante mucho tiempo? Bueno, yo puedo estar equivocado, pero de confirmarse porque el beneficiario todo eso fue alegadamente de la presunción de inocencia, de confirmarse el planteamiento fáctico del Ministerio Público, evidentemente, esta no es la primera vez. El señor lo ha hecho varias veces. Posiblemente ha recibido dinero de muchas personas que tuvieron relación en actos graves de corrupción administrativa, y yo en eso no comulgo con lo que tú estás diciendo. O sea, no es cualquiera que pide un Rolex, un BMW, le ofertaron pero lo que tienen una CRB, una gente que anda haciendo eso y que le han depositado unos cuartos, yo hubiera cambiado esa CRB hace rato. Sí, pero no llames. Bueno, Colombia. yo quiero hacer una pregunta ya que tenemos que irnos reflexiva. A propósito de lo que tú dices, que este señor Reed de 12 mil millones está planteando devolver 1.2. Cuando se habla... El 10%, Colombia. Cuando se habla de un caso que los más atrevidos dicen que sobrepasa el hoyo de Baninter, cuando hablamos de más de 50 mil millones, algunos dicen 60 mil, 80 mil, 100 mil, en fin, los que sean, comprobados por el Ministerio Público, hablan de más de 14 mil millones. Entonces un fiscal se ve en medio de todo esos cuartos y dice, pues yo quiero pellicar, yo quiero rasguñar. Tú como abogado que has representado asociación de abogados, que tienes tanta experiencia,
¿Qué pasa en la psiquis, en la mente de un fiscal como este muchacho Aurelio, que se ve en este caso, el caso, como decías tú al inicio, el crimen más grande contra el pueblo dominicano, el caso de corrupción más aberrante que es Senasa, para entender qué le pasó por la mente? Es el producto del bombardeo de una sociedad de consumo. O sea, la tranquilidad espiritual, por ejemplo, en el caso de ese muchacho. O sea, aunque él gana 115 mil pesos en la calle, él puede ganar mucho más dinero porque es un gran abogado. Por ejemplo, Wilson Camacho, que la gente no lo sabe, y Jenny Berenice. Por lo menos Wilson y Jenny, sus capacidades de litigación son extraordinarias. Capacidades que le permitirían ganar 20 millones de veces más que lo que gana en un cargo público. Entonces, de pronto tú venir y hacer una especie de atajo, ganando dinero que no te va a servir para nada, porque ahora mismo ya él destruyó su carrera, tanto su carrera pública como su carrera privada, su carrera profesional. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y yo le voy a decir a ustedes, 5 o 6 años de cárcel. Perdóname, Surún, lo que pasa es que cuando tú ves que a un tipo que admite que estuvo en un caso de dolo, el sistema le permite devolver un 10%, tú dices como fiscal. No, ya. O sea, yo eso que quiero llevar, o sea, hasta qué punto el mal ejemplo de delaciones premiadas o de impunidad premiada está llevando a los mismos actores del sistema a corromperse. Es que hemos denunciado en múltiples ocasiones, y ahí yo he estado totalmente contrario a las directrices del Ministerio Público, de la magistrada Jenny, que es abanderada de eso. Nosotros no podemos convertir a la Procuraduría General de la República en una especie de Dirección General de Impuestos a la Corrupción. De lavandería. Wow. Y lavandería. Eso no lo podemos convertir. El dinero que devuelven, ya todo el otro dinero que le queda, entonces, se lava. Repite eso, por favor, para que quede en corto. ¿Que la Procuraduría no puede convertirse en qué? Que la Procuraduría General de la República no puede convertirse en una Dirección General de Impuestos a la Corrupción. Peor aún, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, concederle facultades al Ministerio Público que la ley no se lo concede. Y esa actitud de llegar a acuerdos para que los empresarios vengan, como hizo Eduardo Rí, con una B de victoria, burlándose de esta sociedad, después de haberse robado 11.000 millones de pesos, haberlos ocultado y resolver su problema con 1.200 millones de pesos, eso llora ante la presencia de Dios. Peor aún, eso es una tentación para el Ministerio Público, porque venga acá, usted se robó, supongamos, 16.000 millones de pesos, y yo soy el fiscal, y le digo yo a usted, mira, de esos 16.000, dame 500 millones, y tú no solamente vas a tener que pagar 1.500, y te queda con los 14.000. Así puede ser. Eso fue lo que pensó este muchacho, eso fue lo que pensó seguramente el señor Aurelio. Claro, porque ya que déjame rasguñar también. Exacto. Entonces yo creo que es muy valiosa esta explicación que ha hecho Surún. Invitamos a reflexión al Ministerio Público, y yo pienso que una filosofía que ha encarnado Jenny Berenice desde antes de la gestión de ahora. Esto es un muy mal ejemplo a la sociedad, a esa sociedad que hemos descrito en el programa, que no tiene referentes ni religiosos, ni morales, ni civiles, ni familiares. Porque la vieja decía, él roba, pero nos robamos todo. O sea, esa es la mejor explicación de cómo va esta sociedad. Él roba, ¡pi! Para no decir el ño, pero nos robamos todo. Doctor Surún, ¿esto contamina el caso? Obviamente que lo contamina y pone en tela de juicio todos los hallazgos, todos los sometimientos, todos los acuerdos. Y quiero agregar algo más a lo que dice Colombina. El origen de todo esto es la falta de conciencia espiritual del ser humano, de que uno se agarra a lo material y renuncia a lo que son los valores espirituales, los valores de solidaridad, los valores de amor, porque ese es el problema, porque nosotros entendemos que el dinero lo es todo, y lo único que crea el dinero es un vacío existencial, es una gran trampa que te conduce a la perdición, como es el caso del señor Aurelio Barlet. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso a Surún Hernández por esta definición que ha dicho que el Ministerio Público no puede ser una especie de dirección de impuestos a la corrupción. Yo creo que eso hay que tuitearlo, ponerlo una frase sin duda lapidaria. Muchas gracias, Surún. Gracias a ustedes. Gracias. Mañana estamos aquí completamente en vivo. Estamos en la Semana Mayor. Ojalá que dentro de los planes que usted esté haciendo esté la reflexión, esté la oración, para ver si podemos desviarnos del rumbo el que lleva esta sociedad. Es una nueva